rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Proverbios 20, versículo 24. De Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Y versículo 27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Dios es tan grande que nosotros no podemos conocerle a menos que Él se revele a sí mismo a nosotros. Él es tan grande que nosotros no podemos verlo ni tocarlo. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, dice 1 Timoteo 6 en el versículo 16. Por eso ese Dios grande se revela a nosotros como nuestro Señor y Salvador por medio de su palabra. Nosotros usamos la palabra como principal medio de comunicación entre nosotros, quienes fuimos creados a su imagen. Que el Dios infinito y eterno pueda hablar de sí mismo y de su eterna gloria en nuestro limitado e imperfecto lenguaje, y hacer que podamos conocer algo verdadero acerca de Él, es un milagro. Y hablar de Dios hacia nosotros es más que solo un medio de comunicación, es el medio por el cual nosotros tenemos comunión con Dios, lo conocemos y podemos amar. Bienvenidos jóvenes amigos a esta página El Camino. El tema de hoy es la vida, sombras o luz. Una reflexión de Proverbios 20. En este capítulo, Salomón nos advierte de las consecuencias de las acciones equivocadas que podemos tomar en nuestra vida diaria. El abusar del alcohol, por ejemplo, están los pleitos, la vagancia, el ufanarse de hacer el bien, la vanidad, el ser injusto en el peso, aquel que regatea el precio a una persona necesitada muchas veces y luego se ufana de ello. También está el mentiroso, está el chismoso, el que maldice a sus padres, aquel que acapara bienes ilícitamente y el que incumple las promesas. Todo esto encuentra su censura en la revelación de Dios de sí mismo a través de su palabra. Y es un milagro porque la palabra no solo es un sonido en el aire, tampoco es una mancha sobre el papel, sino que dice que vive y permanece. Por eso 1 de Pedro en el capítulo 1, en el versículo 23 dice: Dios les ha cambiado su modo de vivir, como si ustedes hubieran vuelto a nacer, y no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios, que es ese mensaje de vida y que nada puede destruirlo. Es una palabra que nosotros no solo escuchamos y leemos, sino que toma una forma visible y revelada del Dios vivo. Y lo vemos en la persona de Cristo, la palabra hecha carne. Es un acto de misericordia que Dios nos hable a nosotros ya que caímos en el pecado. ¿No sería más digno que Él se alejara y se escondiera de nosotros? Pero Dios nos habla, y Dios nos habla de paz, nos habla de misericordia, como nuestro Padre y Salvador. Y hay una relación entre la palabra hecha carne y la palabra escrita, leída y predicada. Así que no olvidemos ni dudemos de las Escrituras. Ellas han sido dadas a nosotros en forma escrita y preservadas de tal manera por Dios desde los primeros tiempos. Y es por eso, solo por medio de las Escrituras que Dios quiso hacerse conocido, y a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ellas, dice Jesús, son las que dan testimonio de mí, va a decir Juan en el capítulo 5, en el versículo 39. Y este versículo comienza con una palabra, escudriñar, que es un verbo presente, es un verbo indicativo, activo, y que expresa la acción objetiva de indagar en forma profunda, y no esa forma de indagar revolviendo y recortando lo innecesario y adentrándonos en las raíces del tema y por ende del problema que estamos atravesando, y que nos permita deleitarnos en el Señor.
Proverbios 20, en el versículo 24, dice: de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Jóvenes, amigos, cuando nos sentamos a la mesa a comer nuestro plato favorito, la idea es acabarlo. Cuando escuchamos una canción nos proponemos terminarla y a veces coreamos el coro, ¿no? Ese coro que nos gusta. Y cuando vamos a comprar ropa, la idea es que la prenda sea de nuestro agrado. Así te sientes seguro, te sientes motivado y es bueno y hace bien comer, hace bien relajarte, hace bien, es bueno sentirte bien, te motiva, te da confianza. Ahora, nuestro caminar en la vida va a depender de qué tan seguro te sientas para enfrentar los momentos y decisiones que te demandan el día a día. Y jóvenes, amigos, chicos, y ahí la música, la ropa, los placeres, ni tu buena alimentación te ayudan a entender el drama de lo que llamamos vida. Créeme que sí. Dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez, dice Proverbios 20 en el versículo 29. Joven, es tan importante caminar bien. Es muy importante caminar bien, por el camino correcto. La fuerza, el dinero, la belleza solo es temporal, hasta superficial podríamos decir. El hombre que se goza de la fiesta de la vida, al llegar el nuevo amanecer se descubre su condición. No hemos visto los fines de semana, salen los jovencitos a bailar muy bien peinaditos, bañaditos, perfumaditos, y en la mañana están haciendo un espectáculo miserable producto de la embriaguez. Aquel es necio, dice Proverbios 20 en el versículo 1. El alma del hombre conduce al hombre por el camino del vacilón. Ese vacío que lo lleva ahí, lo lleva a encontrarse con la nada, por la mentira, lo sumerge en la ociosidad, lo sumerge en ese camino de buscar el provecho a pesar del prójimo, y es encaminado en la necesidad de buscar pleitos porque sabe que su razón es perversa. Él cree que todo lo merece, él cree que es el centro de atención y los consejos para él, dice, son como aguas profundas en su corazón, inalcanzables, pero así este hombre dice ser el mejor. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice Proverbios 20 en el versículo 6. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es su secreto? Y el versículo 9 dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo mirar los eventos en nuestra vida? Pedro Calderón de la Barca escribió un poema, La vida es sueño. Ahí Segismundo, el personaje principal de la obra, se pregunta y va a decir: ¿qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida dice sueño, y los sueños son. El hombre sin Dios tiene las mismas sombras de aquella torre donde este hombre solo veía grilletes y muros que llenaban de vacío su alma. Sin esperanza, sin paz, sin futuro, en la oscuridad. Dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón, dice Proverbios 20 en el versículo 27. El espíritu es alma razonable, es una luz clara y gloriosa que se instala en el hombre para su información y dirección, y viene de Dios. Y es Dios quien observa y juzga todas nuestras acciones. No solo nuestras acciones externas, que son visibles a los demás, sino también nuestros pensamientos y afectos más internos. Y Dios empieza a hablar a nuestro espíritu, y esa palabra de Dios da vida al hombre. Y nos hace ver y probar el secreto de nuestros corazones oscuros. Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante, dice, que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, cuando nosotros vamos a veces, tal vez, no sé tú, pero a veces, alguna vez podemos haber pensado que nuestra fe sería mucho más fuerte y que nuestra vida mucho más santa si hubiéramos podido caminar con Jesús, como lo hicieron los apóstoles, ¿verdad? Si hubiéramos podido ver sus milagros, escuchar sus enseñanzas y seguirlo alrededor de Galilea y Judea. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 16, Pedro dice que nosotros tenemos algo mejor y más seguro que lo que los apóstoles tenían, quienes vieron con sus propios ojos su majestad. Ahora, piensen eso. En segunda de Pedro, en el capítulo 1, de los versículos 16 al 19, Pedro está hablando de la transfiguración de Cristo. No mucho antes de su muerte, él fue transfigurado en una montaña en Galilea. Ahora, los tres discípulos que estaban ahí eran Pedro, Jacobo y Juan. No solo vieron a Jesús, vieron también a Moisés y a Elías, sino que también ellos escucharon la voz de Dios mismo testificando de Jesús. Es más, ellos vieron a Jesús en su gloria celestial, como lo veremos cuando Él venga por segunda vez. Es por eso que Pedro habla en el versículo 16 de dar a conocer su poder y venida. ¿Qué puede hacer mejor que eso? Podemos pensar que esa convivencia de los apóstoles y todo lo que ellos vieron cuando caminaban junto al Señor Jesús es otro level, ¿no? ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Cómo podemos saber y estar seguros? Nosotros no lo vimos. Nosotros no vimos su majestad. Pedro nos responde esas preguntas cuando nos dice que la Escritura es la palabra profética más segura. Es más segura, dice. Es más segura que ser un testigo. Y eso es parte de lo que nosotros llamamos la suficiencia de la Escritura. En la Escritura encontramos todo lo necesario para nuestra fe y nuestra vida. ¿Sabes por qué la Escritura es la palabra más segura? Mira lo que dice la Biblia, 2 de Pedro, en capítulo 1, versículo 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, la Escritura no fue escrita porque los autores de varios libros querían escribirla. Ellos no fueron quienes finalmente decidieron qué y cómo escribir. En todos sus recuerdos, las consultas de las fuentes, la escritura, la edición, el Espíritu Santo fue quien los movió. Eso es lo que la palabra traducida inspiró realmente significa. Dice, ellos fueron movidos. El real autor de la escritura es el Espíritu Santo. Y el resultado es que la escritura es una luz brillando en la oscuridad. Este mundo es la tierra de la sombra de muerte. Una tierra oscurecida por la ira de Dios. Si no lo sabías. Isaías 9, en el versículo 19, dice, por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra. Y será, dice el pueblo, como pasto de fuego. El hombre, dice, no tendrá piedad de su hermano. Desde un punto de vista espiritual, en este mundo todo es oscuridad. Y alrededor de nosotros la oscuridad se va haciendo más profunda en los últimos días. Y es en aquella oscuridad que la luz de la Escritura brilla. Y hasta que Cristo, el lucero de la mañana, vuelva, será la única luz que tenemos. Y vayamos a la Biblia, queridos amigos, hermanos, vayamos a nuestra Biblia. Esa luz no brilla cuando nuestra Biblia está cubierta, está tapada. Léala diariamente. Disfrute de ella. Estúdiela con la oración que Dios hará que esa luz brille en su corazón. Medite en esas preciosas verdades y síguela como la luz que ilumina nuestra senda de la vida. Salmos en el capítulo 119, en el versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La Escritura no podría ser llamada luz si ella no fuera clara.
Este versículo dice que es una luz para nuestro camino. Esto es, dice, para toda nuestra vida. Es una guía segura y confiable que nos acompaña toda la vida en nuestro camino hacia la gloria. Ya que la escritura es clara, ella puede ser entendida incluso por quienes no tienen, por quienes no saben leer, por quienes no tienen instrucción, y por los niños, y pueden escucharla y leerla también y tener esa luz con ellos siempre. Proverbios 20, en el versículo 27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El ser humano tiene la autoconciencia de que está en el espíritu del hombre. Porque dice 1 Corintios, mira, 1 Corintios en el capítulo 2, en el versículo 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco dice: nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Tal autoconciencia es un don de Dios. Es como una lámpara dada por Dios al hombre, y con la metáfora lámpara se pone énfasis en la capacidad del espíritu para alumbrar, revelando el porqué de las acciones. El mismo espíritu es capaz de extraer hasta lo más interior del ser humano. Y Proverbios 22:18 dice: porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, pero limpia el corazón también, como los azotes, dice que hieren, son medicinas para el malo, y el castigo purifica el corazón, dice Proverbios 20 en el versículo 30. Así el hombre no tiene la excusa de no saber lo que está haciendo. Es consciente cuando miente, es consciente cuando peca en cualquier forma. Y encontramos una advertencia para todos los hijos. Proverbios 20:20 dice: al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa, y perderás la dirección de la vida. Esa palabra lámpara es la misma del versículo 27, que la define como luz. Esa luz que guía nuestro caminar. La luz para alumbrar debe de ser abastecida, debe de ser encendida y dirigida. Todo lo que hace la palabra de Dios es eso. Esta palabra de verdad es la que abastece, la que enciende y nos dirige con esa luz de verdad por nuestra vida. Dice: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo puedes entender el hombre su camino? Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido y se lo alcanzará. Dios creó al hombre y lo hizo a su imagen para tener esa relación con el hombre y ser un instrumento de bien, como la lámpara, aquel instrumento que puede irradiar luz. Génesis en el capítulo 2, en el versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Para tener una relación con su creador, para hacer esa lámpara que haga brillar la luz, para que haga brillar la luz de Dios, Dios mismo nos dio su palabra. Nos dio su palabra. Y esa palabra nosotros la podemos compartir a tantas personas que caminan en la oscuridad, a nuestra familia, a nuestros amigos, y esa luz brillante es la que guiará nuestras vidas hasta la eternidad con Dios. Porque de Dios son los pasos del hombre. ¿Cómo entenderá el hombre su camino? Un hombre entiende su camino al estudiar y comprender las Escrituras. Esas Escrituras que nos revelan la mente y el corazón de Dios. Y sobre todo, aceptando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que la gracia de Dios llene tu corazón. A Dios sea la gloria. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es,
delante, alumbra nuestro caminar. Tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios.